Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con nuestras charlas de síndrome nefrótico y nefrítico. Y en esta parte nos vamos a referir en estos minutos a las características del síndrome nefrítico. Y acá deben recordar esta triada que está compuesta por hematuria, hipertensión y edema. Y que vamos a tratar de desarrollar en los minutos que nos quedan. Los objetivos de esta charla, que deberán conocer al finalizar la misma, serán conocer la definición y las causas del síndrome nefrótico, la fisiopatología de la hematuria y de la hipertensión arterial presentes en este síndrome. ¿Cómo definimos síndrome nefrítico? Es el conjunto de enfermedades caracterizadas por la inflamación de los glomérulos renales con el consecuente o con la consecuente deterioro de la función renal. En general es de causa autoinmune, también puede ser de causa infecciosa y como resultado presenta hematuria, caída rápida del índice del filtrado glomerular, hipertensión arterial y proteinuria. Entonces, la inflamación del glomérulo va a traer aparejado especialmente hematuria, o sea, orina de color Coca-Cola, hipertensión arterial y oliguria. Y la causa más común es la enfermedad de Bergers, que se la denominaba enfermedad de los reyes, por eso aparece acá el rey. ¿Cuáles son las causas del síndrome nefrítico? Como mencioné anteriormente, las causas pueden ser infecciosas, que afectan el glomérulo y que pueden ser infecciones renales o de origen sistémico, y no infecciosas como las causas autoinmunes, trastornos metabólicos, traumatismos, etc. Si queremos mencionar las causas más comunes, debemos diferenciarlas entre aquellas que tienen disminución del complemento sérico o complemento normal. Y entre ellas las podemos, a su vez, diferenciar en enfermedades sistémicas o enfermedades propias del riñón. Dentro de aquellas que tienen disminución del complemento, las más frecuentes son el lupus y la endocarditis, y dentro de las enfermedades sistémicas. Y dentro de las enfermedades renales, las glomerulonefritis postinfecciosas. Con respecto a aquellas que tienen el complemento normal, dentro de las sistémicas tenemos, por ejemplo, las vasculitis y dentro de las renales, la que mencioné anteriormente, que es la nefropatía por IgA. Entonces, es la que presenta síndrome nefrítico con complemento sérico normal. También debemos considerar, de acuerdo a la edad, cuáles son las formas más frecuentes de presentación de síndrome nefrítico de acuerdo a la edad. En niños menores de 15 años, las glomerulonefritis agudas postinfecciosas. En edad media hasta 65 años, la nefropatía por IgA. Y en mayores de 65 años podemos mencionar la vasculitis, entre otras. ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad, de este síndrome? En general, como mencioné anteriormente, hay mecanismos de lesión que desencadenan esta alteración. Y esto se debe a la presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular, o sea, anticuerpos circulantes contra los antígenos de la membrana basal glomerular, anticuerpos antígenos citoplasmáticos de neutrófilos, o sea, los ANCA. También se puede deber a la formación de inmunocomplejos con activación del complemento a nivel subendotelial o mesangial, y entre ellos encontramos la nefropatía por IgA o la glomerulonefritis post-estreptocóxica. Y otro mecanismo de lesión es la activación del complemento por vía alterna, como trae como consecuencia la formación de autoanticuerpos. Todos estos son los mecanismos que lesionan el glomérulo. Hay sistemas y hormonas implicados en la generación de este síndrome y como debemos considerar básicamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona porque está relacionado con la génesis de la hipertensión arterial, el sistema nervioso simpático,
la vasopresina, el péptido natriurético atrial, el sistema quinina-calicreína y las prostaglandinas y el óxido nítrico. Y como mencionamos también en la generación del síndrome nefrótico, los inmunocomplejos pueden localizarse a nivel subepitelial, subendotelial, dentro de la membrana basal, intramembranosos o mesangiales. De acuerdo a ello, van a generar diferentes glomerulopatías. Bien, entonces, la fisiopatología del síndrome nefrótico se debe a una lesión que se localiza en el endotelio, en el espacio subendotelial y en el mesangio, y que básicamente esta lesión, generada por los mecanismos de depósitos de anticuerpos o de generación de complejos antígeno-anticuerpos que mencioné anteriormente, generan inflamación y trombosis. Bien, lesión glomerular disminuye el filtrado glomerular por un lado. ¿Y qué va a producir esto? Oliguria y fracaso renal agudo con la presencia de aumento de la urea y de productos nitrogenados. Esto da como consecuencia la presentación de una clínica urémica. La oliguria, por otro lado, estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que estimula la retención de sodio y agua, produciendo básicamente hipertensión, edema, que puede producir también insuficiencia cardíaca, y la presencia de índices urinarios representativos de falla parenquimatosa, como por ejemplo la fracción excretada de sodio menor al 1%. Por otro lado, la alteración de la barrera de filtración secundaria a la lesión glomerular produce proteinuria y hematuria. Entonces, aquí tenemos los síntomas y signos especialmente presentes en el síndrome nefrótico: proteinuria, hematuria, hipertensión, edemas y uremia. Si los quisiéramos resumir, entonces, la inflamación aguda del glomérulo produce daño capilar, produce pérdida de la carga aniónica de la barrera endotelial, apertura de los poros de la membrana basal, hipercelularidad glomerular y contracción del mesangio. El daño capilar genera entonces hematuria y la presencia de cilindros hemáticos en el sedimento urinario. La pérdida de la carga aniónica asociada a la apertura de los poros de la membrana basal alteran la permeabilidad, con lo que producen proteinuria. Por otro lado, la hipercelularidad glomerular y la contracción del mesangio producen disminución del filtrado glomerular, lo que trae como consecuencia la presencia de oliguria y azoemia, o sea, aumento de productos nitrogenados, y retención de sodio y agua, con la consiguiente presencia de hipertensión arterial y edemas. ¿Cuál es la clínica entonces? El paciente que presenta un síndrome nefrítico va a tener hematuria, es decir, orinas oscuras, oliguria, menos de 500 mililitros en 24 horas. Va a tener edemas con la presencia básicamente de proteinuria entre 1 y 2 gramos por día. Va a tener dolor lumbar, dificultad respiratoria y como complicaciones tardías, convulsiones, signos de retención nitrogenada, como mencioné anteriormente, uremia, azoemia e hipertensión arterial. ¿Cuál es la frecuencia de la presentación de los síntomas? El 100% en general presentan hematuria, muy alta la presencia de proteinuria, hipertensión, uremia y edemas, y ya menos frecuentemente la oliguria, la disnea con insuficiencia cardíaca, proteinuria nefrótica poco frecuente y con una mortalidad que puede llegar a ascender al 25%. Vamos a hablar entonces de hematuria. Cuando hablamos de hematuria, las principales causas pueden ser, de acuerdo a su origen, glomerular, no glomerular. Y dentro de la hematuria glomerular tenemos las causas que mencioné anteriormente: glomerulonefritis aguda, nefropatías glomerulares o hematurias familiares benignas. ¿Cuál es la diferencia entre hematuria glomerular y no glomerular o urológica? Bueno, de acuerdo a las características clínicas, el color de la hematuria glomerular en general es color oscuro,
similar a la Coca-Cola o al café o al lavado de carne, siendo la urológica rojo rutilante. El momento de la micción aparece en toda la micción, mientras que la urológica en general es total o parcial y puede aparecer en cualquier momento de la micción. No tiene síntomas y la urológica sí. La glomerular no presenta coágulos y suele haber en la hematuria urológica, y en el examen microscópico, esta es lo que lo diferencia, presenta glóbulos rojos dismórficos y suele haber cilindros hemáticos, mientras que en la urológica no hay cilindros hemáticos y presenta glóbulos rojos frescos. La hematuria glomerular en general, hasta en el 70% de los casos, es microscópica y la orina puede ser, como mencioné anteriormente, oscura, coloreada, total, indolora y sin coágulos. Pero tiene una característica, tiene más de un 20% de hematíes dismórficos y más de un 5% de acantocitos en orina, que son esos glóbulos rojos deformes, con forma de espícula, o sea, con espiculaciones a su alrededor. Además, en la hematuria glomerular se demuestran leucocitos o células epiteliales en el interior de los cilindros, presentando frecuentemente cilindros hemáticos. Bueno, ¿cómo hace el glóbulo rojo para escapar a través del endotelio si el tamaño del glóbulo, el endotelio con sus fenestraciones mide aproximadamente de 50 a 100 nanómetros, actuando como un filtro exquisito para evitar la pérdida de hematíes, mientras que los glóbulos rojos miden entre 6 a 8 micrómetros, muy alejados del tamaño que permite pasar el glóbulo rojo por la membrana basal glomerular. Bien, el glomérulo normal con las fenestraciones del endotelio capilar, por el cual es imposible que pasen los glóbulos rojos. Pero sin embargo, hay enfermedades como la enfermedad de la membrana basal delgada, aquellas que presentan depósitos fibrilares o asociadas a diferentes genes como el MYH9, que tienen un epitelio típicamente intacto. No hay una lesión a nivel endotelial y sin embargo, estos glóbulos rojos escapan igualmente. Estos glóbulos rojos, que son 100 veces más grandes que el poro del endotelio, pueden cruzar esa barrera glomerular. Entonces, no siempre hay una lesión a nivel del endotelio capilar. ¿Por qué y cómo pasan estos glóbulos rojos? Aún no está claro el mecanismo. Se postula que la membrana basal dañada, una capa de esa membrana basal, envíe señales inflamatorias o quimiotácticas que promueven el paso de los glóbulos rojos a través de esta capa, pero el mecanismo aún es desconocido. Entonces, el escape a través del glomérulo dañado va a dar como resultado acantocitos o glóbulos rojos dismórficos. Aquí tenemos algunas diapositivas con la presencia de acantocitos, ¿sí? Con formas diverticulares. Estos son los acantocitos con espículas alrededor. Acá tenemos cilindros hemáticos. Acá tenemos eritrocitos vacíos y anulares. Diferentes formas de eritrocitos dañados. Bueno, y si entonces mencionamos la hematuria, tenemos que mencionar también la génesis de la proteinuria en el síndrome nefrítico, que, como dijimos, presenta una alteración a nivel del riñón con pérdida de la masa nefronal adquirida, que puede ser por una enfermedad renal primaria, nefropatías hereditarias, por la edad, por nefrotoxinas o por insuficiencia renal aguda. Esto entonces disminuye la masa nefronal, esto hace que aumente la presión arterial, aumente la generación o la producción de angiotensina 2 y lleve a la proteinuria. Esta proteinuria, como dijimos anteriormente, exacerba la injuria celular glomerular, lleva a la dislipidemia, con lo que termina generando una respuesta inflamatoria. Por supuesto que
no solamente contribuye la pérdida de la masa nefronal, sino estados de hiperfiltración que llevan a la proteinuria, como la diabetes, obesidad, dietas con altas cantidades de proteínas, la anemia y el embarazo. Todo esto entonces lleva al aumento de esa respuesta inflamatoria. Como dijimos, el síndrome nefrítico es una entidad caracterizada por la inflamación glomerular. Mencionamos entonces la hematuria, la proteinuria. ¿Por qué se producen la oliguria y la azoemia? Es decir, el aumento de productos nitrogenados. Bueno, la disminución o la caída del filtrado glomerular o del índice de filtrado glomerular se caracteriza por una disminución del volumen urinario, por retención de sodio y agua y por elevación de la presión arterial. Por otro lado, la hipertensión arterial produce riñones isquémicos, los cuales secretan renina, haciendo que se empeore el cuadro de hipertensión. ¿Sí? Eso lleva entonces a mayor generación de daño renal. ¿Por qué se produce hipertensión? Como mencioné, es un componente clínico común adicional y participan factores relacionados al volumen, a la contracción del volumen y a la vasoconstricción. Se debe predominantemente a una retención de líquido con aumento del volumen intravascular. Entonces, si comparáramos estos dos síndromes, síndrome nefrótico, del que hablamos en otra charla, y síndrome nefrítico, vamos a ver que hay importantes diferencias entre uno y otro. En cuanto a la clínica, ya que el síndrome nefrítico, como mencioné, tiene presencia de hipertensión, azoemia, oliguria, hematuria con o sin cilindros y proteinuria variable. A diferencia del síndrome nefrótico, que se caracteriza por edema, hipoalbuminemia severa, proteinuria grave e hiperlipidemia. Y las enfermedades que lo producen, básicamente en el síndrome nefrítico, la glomerulonefritis postestreptocóxica, el lupus eritematoso sistémico y la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Acá faltaría mencionar la glomerulopatía por IgA. Mientras que el síndrome nefrótico se produce especialmente por enfermedades de cambios mínimos, las membranosas, vasculitis y amiloidosis. Y por último, este cuadro que me parece muy interesante traérselos, porque si hablamos del espectro de las enfermedades glomerulares y consideramos el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico, vamos a ver que en el nefrótico se produce básicamente por injuria podocitaria y por alteración a nivel o cambios a nivel de la arquitectura de la membrana basal, por alteración a nivel celular o por depósitos en la matriz o en otros elementos. Mientras que en el síndrome nefrítico, básicamente la lesión se produce por una inflamación a nivel glomerular, por ruptura de la membrana basal glomerular y por la formación de crecencias. Entonces, ¿qué es lo que produce este síndrome nefrótico? Proteinuria masiva de mayor a menor grado que el síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico que produce hematuria, mucho más frecuente, por supuesto, y no presente en el síndrome nefrótico. ¿Cuáles son las patologías más asociadas a la producción de proteinuria? Las que se relacionan con el síndrome nefrótico. La nefropatía a cambios mínimos, la focalis segmentaria, la nefropatía membranosa, la amiloidosis y la nefropatía diabética. En menor grado, la glomerulonefritis a cambios mínimos y la glomerulonefritis postestreptocóxica, las vasculitis y la enfermedad de membrana basal, que son características del síndrome nefrítico. ¿Por qué? Porque se asocian estas tres últimas a la generación de hematuria. Y por supuesto, la que clásicamente produce hematuria es la nefropatía por IgA. Mención aparte debemos hacer del lupus eritematoso sistémico, que puede presentarse con cualquiera de estos dos espectros.
es decir, síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. Bueno, espero que haya quedado claros los conceptos. No se olviden de donar y muchas gracias.